Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la presencia de quienes nos están siguiendo a través de, el perfil de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy nos convoca la presentación de un proyecto editorial que sale de la Unidad de Política Migratoria. Este proyecto se denomina Movilidades, estudios sobre análisis de la movilidad humana. Es un proyecto editorial que se echó a andar a partir de 2019, de finales de 2019, eh, a finales, en octubre prácticamente. Comentarles que este proyecto tiene el objetivo de dar a conocer todos los trabajos que se realizan en la unidad de política migratoria, especialmente en el Centro de Estudios Migratorios, donde se realizan investigaciones en torno a la migración internacional, la política migratoria y los fenómenos de movilidad humana que se generan o se gestan en torno de nuestro país. Este proyecto editorial esperemos o esperamos que tenga un futuro próspero en este sentido. Comentarles primero la estructura del documento. Antes de ello, presentar a los compañeros de la Unidad de Política Migratoria que presentarán algunos de los artículos que aparecen en los 4 números que ya están disponibles en la página. Los compañeros que están o que presentarán algún documento son Mónica Martínez, Graciela Martínez, Rocío Osorno y Juan Bermúdez. Un servidor, Gustavo Pineda, todos nosotros miembros de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Regresando al tema del proyecto editorial, este proyecto editorial, como ya decía, tiene el objetivo de presentar las investigaciones que se realizan en la Unidad de Política Migratoria. En cada números ustedes podrán encontrar un artículo de investigación. Este artículo de investigación es el que le da nombre a cada uno de los números que se presentan de forma bimestral. El primero fue en octubre, posteriormente diciembre, después febrero y el último, que es del cual hablaremos el día de hoy, que es el que se presentó en el mes de abril. Entonces, ustedes encontrarán un documento que es el artículo de investigación que da título a la revista. Posteriormente encontrarán 2 o 3 artículos de difusión sobre el tema también, por supuesto, de migración internacional y movilidad humana. Encontrarán una reseña de algún documento importante, perdón, algún artículo o algún libro específicamente. Y encontrarán también una parte en la revista que se denomina Escaparate. En ese encontrarán sobre todo información sobre eventos en torno a la migración internacional y la movilidad humana. En, en esta última edición incorporamos una parte que se denomina de dónde vienen las palabras. En, en, esta, en esta parte que recién incorporamos, lo que ustedes encontrarán es algunas de las definiciones que se utilizan para el análisis de la migración y la movilidad humana. Sin mayor preámbulo, comentándoles que por favor se acerquen a la página de la Unidad de Política Migratoria, www.politicamigratoria, y ahí ustedes podrán descargar los 4 números que ya están disponibles, invitándolos a que los lean y a que, por supuesto, se entable un diálogo con los documentos que ya están ahí. Como decía, sin mayor preámbulo, me gustaría, en este sentido, darle la palabra a Graciela Martínez, miembro de la Unidad de Política Migratoria, que en el primer número de esta revista presentó el artículo Nueva Política de Asilo en Estados Unidos. Les comento, la dinámica es que cada uno de nuestros compañeros presenten cuál fue el objetivo de la investigación y de manera sucinta cuáles fueron los resultados o los hallazgos de esta investigación que presentaron en este proyecto editorial. Adelante, Graciela, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todas y a todos. Como ya lo mencionaban, a mí me toca la presentación del primer artículo y me voy a permitir compartirles la pantalla.
Bueno, como ya lo dijo Gustavo, documento se llama Nueva Política de Asilo en Estados Unidos, en la cual el objetivo central fue presentar las tendencias de las cifras de solicitudes de asilo en Estados Unidos y los retos que implica para el gobierno mexicano en el contexto de la movilidad en los últimos 5 años. Es importante mencionarles que este artículo fue escrito cuando estaba todo este tema del tercer país seguro. Veníamos de una ya consistente flujo de caravanas. Entonces nos pareció en ese momento que el artículo era como muy pertinente. Para el artículo se utilizaron prácticamente fuentes de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, así como de la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración y la Estadística Migratoria de la Unidad de Política Migratoria, un poco para hacer como este match. Bueno, en este sentido, algunas de las cosas que se dejan plasmadas en este artículo y que es de las cuestiones centrales para tratar de entender todo este tema del asilo y el refugio a nivel internacional, es entender que los marcos normativos de cada país tienen procesos y criterios de protección diferenciados. Si bien es cierto, la mayoría tiene su base en la Convención de 1954, para establecer los criterios básicos sobre los cuales otorgar protección internacional a los migrantes, a lo largo del tiempo se han generado otros protocolos, convenios que han incrementado estos criterios de asignación de protección internacional, y en el caso particular de Estados Unidos solamente se queda con los criterios de 1954, en tanto México tiene esos criterios ampliados y lo que le permite abrir el panorama de protección a las personas solicitantes de refugio. Otra cuestión interesante es que todas las políticas públicas parecieran estar disociadas de la realidad y permeadas por intereses económicos, y en el caso particular de Estados Unidos por los intereses más políticos. Y en este sentido hay una diferenciación no solamente de origen jurídico, sino además del manejo discursivo que se hace en cada uno de los países. Si bien las cifras que se presentan en este artículo no presentan una población estandarizada de protección internacional, sí, digamos que conceptualmente estamos enfocados en esta población que necesita protección. Y una de las cuestiones, sobre todo que afecta a todo este tema de los flujos, es la inestabilidad sociopolítica en los países de origen, y en el caso de Latinoamérica lo tenemos muy claro con Venezuela, con El Salvador y con Honduras. Entonces son de las cosas que se dejan permeadas en el documento para que ustedes puedan entender un poco las cifras. ¿Qué es lo que estamos leyendo en este artículo? Leemos dos cosas. Por un lado, tenemos las cifras de refugio, que en el caso de Estados Unidos son solamente solicitudes presentadas desde fuera de territorio de Estados Unidos y que prácticamente tienen que ver con este concepto de tercer país seguro. Aunado al tema de refugio, tenemos cifras que hacen referencia al asilo afirmativo y al asilo defensivo. Genéricamente y en términos globales, el término para cubrir o englobar a todas estas personas solicitantes de protección internacional son asilo. En el caso de Estados Unidos hay una diferenciación clara entre este asilo. Por un lado, el afirmativo, que corresponde a todas las solicitudes tramitadas en territorio estadounidense y en un puerto de entrada, y el otro, que es el asilo defensivo, que son solicitudes que se presentan después de un juicio de deportación, y es más como una medida utilizada por los extranjeros para que no sean regresados a su lugar de origen. Ahora bien, este tema del asilo y el refugio es mucho más complicado en el caso de Estados Unidos, porque ellos cada año fijan un stock de cuántos van a recibir.
y su stock no ha ido en los últimos años más allá de las 25,000 personas, cuando el nivel de solicitudes ha llegado a ser hasta de 800,000 personas. Entonces, hay una cuestión ahí entre los tiempos que manejan y las resoluciones que dan y todo el flujo que no es, de los cuales no es aprobada la solicitud, y que es ahí justo donde viene el tema y el vínculo con los retos que implica para el gobierno mexicano. Si bien es cierto que nuestro problema son esencialmente los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, recientemente se han unido, por ejemplo, los haitianos, los africanos e incluso a los cubanos, después de haberles quitado la ley de pies secos, pies mojados. Entonces, en este sentido, el tema central que aborda el artículo con el tema de los retos para México no es cuántos acepta Estados Unidos, sino cuál es el flujo que llega de solicitantes a Estados Unidos y cuántos están en esta espera de que sean resueltos y cuyo tiempo va más allá de los 6 meses. ¿Eso qué implica? Que por lo menos en el último año, estos flujos han caído en espera en México y sobre todo en nuestra frontera norte. Y eso implica para el Estado mexicano establecer condiciones mínimas, una, de regular estancia, dos, de atención, sin descuidar a la población mexicana que se encuentra en necesidades similares, pero sobre todo con el tema de proveer seguridad. Y una de las cuestiones centrales justo en este documento es los esquemas de tercer país seguro y cómo proveer seguridad en un estado en el que no tiene las condiciones mínimas, y estamos hablando de la seguridad pública desde México hasta Centroamérica. Entonces, en este sentido, en el artículo justo se dejan permeadas todas estas ideas, tratando de que se puede entender de alguna manera sencilla cuáles son las condiciones bajo las cuales todo este flujo de población que está buscando protección internacional y sobre todo el que nos afecta, que tiene que ver con Estados Unidos, va permeando la política mexicana y a su vez va incrementando las necesidades de protección. Entonces, estas cifras que van a ver aquí y las que estamos viendo ahorita en pantalla son a raíz de toda esta dinámica que se fue generando con los solicitantes de asilo en Estados Unidos, cómo se fue incrementando el tema de los extranjeros con una condición de estancia de visitantes por razones humanitarias, que solamente les da estancia temporal y sobre todo en la frontera norte. Y pueden ver ustedes en la gráfica cómo de abril hasta lo que teníamos reportado en mayo, esta cifra pues fue en un incremento tremendo y que prácticamente correspondía a todos estos extranjeros que estaban en espera para su condición de refugio. Estas cifras seguramente habrán incrementado mucho más en los siguientes meses y ahorita convendría ver cuál fue el análisis o cuál es la tendencia a partir de todo este tema de la contingencia sanitaria, pero digamos que en esencia lo que se trata de ver es cómo estas condiciones y necesidades de protección internacional y la vinculación de política entre países, no solamente a nivel binacional, sino a nivel regional, es un reto no solamente para México, sino para el resto de los países que son los de origen, y la generación de mejores condiciones para proveer a esta población las garantías de seguridad mínima. Entonces, les espero que estas líneas generales les deje un poco la intención de leer el artículo que está en estos momentos en el número 1, como bien ya lo decía Gustavo, y sin más por el momento yo dejaría hasta aquí la presentación esperando que puedan consultar la publicación en línea. Gracias, Gustavo. Bien, muchas gracias a Graciela. Como ustedes pueden darse cuenta,
el análisis de la migración internacional y de la movilidad humana, por supuesto que está ligado a coyunturas específicas y que está atravesado por el ejercicio irrestricto de los derechos humanos, donde por supuesto radica en ese sentido el derecho al asilo y al refugio. Muchas gracias, Graciela. Recordarles a quienes nos siguen a través de Facebook en la transmisión en el perfil de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, que si tienen alguna pregunta, por favor, las hagan a través de este perfil y las iremos recuperando hacia el final de la presentación. Incorporaremos estas preguntas y se las haremos a las y el autor que están aquí presentes con el objetivo de que puedan responder y de que construyamos un diálogo, ¿no? Ahora pasaremos a la siguiente presentación. Esta presentación aparece en el número 2 de la revista Movilidades. Este número 2 fue publicado en el mes de diciembre. Nos lo presentará Rocío Osorno. La presentación o el artículo que ella escribe en este segundo número se llama Flujos migratorios regulares e irregulares en la frontera sur de México. Le doy la palabra a Rocío y les recuerdo a quienes nos estén siguiendo que por favor, si tienen alguna pregunta, la hagan a través del portal de Facebook. Adelante, Rocío, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias al público que sigue esta transmisión. Y bueno, a continuación yo les voy a presentar acerca de los resultados que tuvimos en el artículo que se fue desarrollado en coautoría con Juan Bermúdez, quien también se encuentra dentro de esta mesa de discusión. Y bueno, dentro de los elementos que podemos observar en una vinculación muy fuerte, aquí teniendo un poquito de problemas con el tema de las presentaciones, de la compartir, ahí está. Bueno, dentro de los elementos que podríamos resaltar es que sabemos, ¿no? Que la frontera sur, que en este caso es donde está más encaminado todo lo que es el enfoque de este artículo, está desarrollado por diferentes características, ¿no? En que se entretejen y se interactúan de intercambio de bienes, servicios, complejos procesos sociales que generan a través de lazos económicos, históricos, socioculturales, así como también la construcción de profundas dinámicas que han o que se pueden observar desde distintas aristas, como son los movimientos laborales transfronterizos, que también van a poder escuchar más de esta información a continuación por parte de la doctora Mónica Martínez. Por otro lado, también observamos la configuración de espacios vinculados a lo que es el tema del refugio, sobre todo pensando en la parte histórica, con los movimientos que se dieron en la región de Centroamérica y también el refugio guatemalteco, por un lado en los 80s, así como también vamos viendo la observación de diferentes dinámicas de movimientos pendulares y un elemento importante que prácticamente se ha colocado dentro de la agenda entre los 90s, 2000 y hasta la fecha, que son los flujos migratorios regulares e irregulares a través de un movimiento de migración de tránsito y que al mismo tiempo permiten generar nuevos espacios y reconfiguración de dinámicas y por otro lado también para impulsar o promover, bueno, lo que es esta movilidad humana. Dentro de los objetivos de este artículo se tiene fundamentalmente el objetivo principal es analizar el comportamiento de los flujos migratorios regulares e irregulares registrados entre el 2017 y 2019 por vía terrestre. En el caso del artículo impreso o dentro de la página, ustedes van a poder observar que los datos del 2019 corresponden a un poco antes de la fecha de la emisión de lo que es el documento, que fue hasta enero y julio del 2019. Sin embargo, para estos datos que ahora voy a presentar, ya incorporamos los datos anuales del 2019 como tal, en completo. Bueno, también vamos a aclarar que entendemos, ¿no? Como flujos regulares, aquellos que están asociados a través de canales regulares al tener una autorización para ingresar y permanecer en el país, mientras que por flujos irregulares encontramos más bien todos ellos flujos que están asociados a que no cuentan con la documentación migratoria necesaria para la internación o el tránsito. Dentro de estos procesos tenemos dos principales instrumentos que se utilizaron para el análisis, que por un lado están los boletines mensuales de la Unidad de Política Migratoria, en los cuales nos basamos sobre todo en la parte de las entradas terrestres,
Por otro lado, lo que tiene que ver con los eventos de extranjeros presentados en la estación migratoria. Y por otro lado, también estas dinámicas, cómo se fueron comportando a través de, de 3 años. Dentro de los elementos que también podemos observar para la medición de estos flujos, es específicamente vía terrestre. En este caso, tomamos en consideración dentro del procesamiento los datos de los flujos vía marítima, vía aérea. Sin embargo, para el análisis de este artículo solamente enfocamos al tránsito que se da por vía terrestre. Y por otro lado, también tenemos la parte de los instrumentos, sobre todo para pensar en el tema de la migración de tránsito, vinculados a lo que es la encuesta de la frontera sur y los desarrollos de los diferentes cuestionarios que se dieron y las respuestas que dieron las personas entrevistadas. Y por otro lado, también hay que resaltar que cuando estamos hablando de los resultados de esos instrumentos, estamos hablando más que nada de eventos, ya que una persona pudo haber cruzado en varias ocasiones y por diferentes motivos. Y bueno, dentro de los elementos que también podríamos resaltar es que se observó una región. Por un lado, lo que es en el caso de México, se tomaron en consideración los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, que en este caso tuvimos que omitir Campeche precisamente por no tener una vinculación a nivel terrestre. Y por otro lado, cuando hablamos de los flujos de Centroamérica, entendemos aquellos que proceden de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y con esto vemos prácticamente una mayor tendencia dentro de este análisis donde van a interactuar, articular y reconfigurar diferentes dinámicas, en las cuales los flujos terrestres regulares van a estar en un proceso de cierta forma un tanto decreciente. Hemos de resaltar que para todavía nuestros datos de entre enero y julio, que están dentro de la publicación, habíamos detectado 1.4 millones de entradas terrestres, mientras ya con el acumulado sería un total de 2.4 millones. Eso implica que hubo una tasa de crecimiento del 74% y en esto también observamos que si ustedes ven dentro de lo que es las líneas, del 2012 al 2019 también hay un comportamiento en el crecimiento de las entradas terrestres a nivel de carácter irregular. También hemos de resaltar que entre enero y julio del 2019, alrededor del 91% de entradas vía terrestre tenían el carácter regular. Para ya el dato anualizado, 2019, esto tuvo un aumento de 1.5 y ya representó el 92.5%. Aunque sí se sigue observando una tendencia un tanto de decreciente. 2017 fueron 2.7 millones de movimientos, 2018 2.5 y 2019 ya estamos hablando de 2.2 millones. Otro de los elementos para poder medir estos niveles de entradas tenía que ver con las entradas terrestres vía irregular, que en este caso sí podemos observar que hay un cambio contrastante a los flujos regulares, entre ellos que hay una tendencia más de carácter creciente. En el caso de los datos que se integran dentro de la publicación, se había observado que las entradas en condición de migratoria irregular, procedentes tanto de Centroamérica como de extrarregionales, correspondía al 9.1%. Sin embargo, cuando ya se utiliza el dato anualizado y se actualizan los datos, esto ya implica que hay una pequeña disminución de 1.6%, representando ya un total de un 7.5%. Aunque también esto podríamos asociarlo a diferentes situaciones, ¿no? Entre ellos, precisamente, un elemento que marcó prácticamente la final de lo que es 2018 y principios de 2019, que tiene que ver con el efecto de las caravanas y cómo estas podían estar asociadas sobre todo a un incremento de los movimientos de las entradas terrestres de carácter irregular, que posiblemente pueda tener que ver con rebasar, ¿no?, la parte de los registros administrativos, el cierre de ciertos puntos fronterizos y las dinámicas que en ese momento específico también se estuvieron dando que quizá imposibilitaron también este tema de el registro, ¿no?, de los movimientos migratorios. Asimismo, también es importante resaltar que reconocemos que realmente puede haber un subregistro que está asociado a esta condición de movilidad de las personas migrantes debido a que no fueron detectados
por el Instituto Nacional de Migración, sobre todo si consideramos que los datos que se utilizaron para la medición de las entradas terrestres fue asociado a los eventos de las personas presentadas. Entonces, esto también implica que esto son flujos que no pueden ser observados, pero no quiere decir que no existen. Por otro lado, también hay elementos que se pueden observar dentro de lo que son los puntos de internación, que tiene que ver, por ejemplo, Tecunumán y Ciudad Hidalgo, que oscilan prácticamente en 2017, estaba prácticamente el paso de 26.69 a el 24 a 24.8, mientras que Mesilla y Cuauhtémoc tenían los datos de 20.5 a 21.84, que son los dos, digamos, los dos principales lugares donde hay un mayor tránsito de flujos irregulares, sobre todo por el ingreso a través de la que es la ribera del río Suchiate. Otro de los elementos que también podríamos resaltar es que, de acuerdo a MIPSUR, también ubicamos temas como la región del Ceibo, el Naranjo, pero que por las condiciones naturales es más difícil que las personas decidan utilizar eso como, esos lugares como puntos de internación. Asimismo, también es importante observar que tanto Chiapas y Tabasco podrían ser los dos estados con mayor flujo de tránsito irregular, sobre todo por los afluentes de los ríos y también la situación que se da a través de diferentes aspectos de las condiciones de ambos estados y la vinculación a estas dinámicas fronterizas que tenemos. Con relación a esto y observando la dinámica, entendemos que o reconocemos, ¿no?, que la frontera sur es un espacio de coexistencia en que hay diferentes dimensiones de la migración. Por otro lado, también hay flujos regulares y irregulares que constituyen un gran desafío para la gestión migratoria y que esto a su vez nos va a dar una mayor tendencia a poder ver, o más bien que si esto va a implicar, ¿no?, generar nuevos mecanismos dentro de lo que son los diferentes elementos, como impulsar nuevos mecanismos que faciliten, promuevan el cumplimiento de los trámites migratorios, dar mayor difusión a las ventajas que comprende la regularización migratoria, advertir también de los altos riesgos de la migración irregular, desarrollar y fortalecer estrategias para ubicar y desmantelar temas como, bueno, problemáticas como las redes de trata y tráfico de personas, y al mismo tiempo generar acciones que refuercen y garanticen la seguridad humana de las personas migrantes. Y bueno, esos son elementos y de forma un tanto general de cómo podríamos resumir algunos de los hallazgos, reflexiones que se presentan dentro de este número. Y bueno, con esto agradezco mucho la participación y el espacio. Gracias. Rocío, muchas gracias. Bueno, como se podrán dar cuenta, la complejidad del fenómeno migratorio y de movilidad humana en México es de gran calado. Por un lado, Graciela presentaba lo que sucedía, digamos, en frontera norte, y ahora Rocío nos presenta una parte de las dinámicas que se presentan en frontera sur, ¿no? Es decir, la complejidad del fenómeno migratorio es tal que nos obliga a la Unidad de Política Migratoria, al Centro de Estudios Migratorios, a reflexionar de manera sostenida cuáles, digamos, cuáles son los movimientos o cómo es que se está moviendo, cómo es que se está desarrollando esta dinámica migratoria en nuestro país y por supuesto cuáles serían o cuáles son y cuáles podrían ser los efectos, digamos, de estos movimientos migratorios y hacia dónde tendrían que dirigirse los esfuerzos para construir una política migratoria que pudiera mirar hacia todas estas problemáticas. En este mismo sentido, me parece que un poco reforzando lo que ha señalado ya Rocío, es que Mónica Martínez participó en el tercer número de esta revista y participó con el artículo Dinámicas laborales en la frontera México-Guatemala 2018. Me parece que este artículo nos ayudará a tratar de repensar cuáles son las dimensiones de la política migratoria y del fenómeno migratorio en la frontera sur. Sin más, le cedo la palabra a Mónica Martínez para que nos exponga el artículo que aparece en el tercer número. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Gustavo.
y muchas gracias al auditorio que hoy nos acompaña. Muchas gracias por conectarse con nosotros en estas nuevas formas de trabajo desde casa y de compartir el trabajo que hemos venido haciendo en el Centro de Estudios Migratorios a través de la revista electrónica Movilidades. Para mí es un gusto presentarles este número, es el número 3, en donde en colaboración con mi colega Juan Bermúdez, participamos con el documento, el artículo de investigación que forma parte de este número llamado Dinámicas Laborales en la Frontera México-Guatemala. En continuidad también un poco con el trabajo que presentó mi compañera Rocío, nosotros también hicimos un trabajo un estudio en la frontera sur. Les voy a presentar unas poquitas diapositivas para que me acompañen en lo que les comento. No voy a ahondar mucho en el documento. Más bien les quisiera invitar a que ustedes lo revisen en caso de que fuera de su interés. Pero lo que sí les quiero comentar es que este trabajo, bueno, responde en parte a los compromisos que tenemos los países de dar cumplimiento al Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular. En este caso, bueno, el espíritu del pacto que México con muchos otros países firmaron el pasado mes de diciembre de 2018, nos comprometimos como países a la ordenación de los flujos. Entonces, este pequeño artículo, en alguna medida, pues pretende dar cumplimiento y ir abonando a estos compromisos. Este fue el objetivo general de nuestra investigación. Si bien es un diagnóstico que reivindica muchas tendencias que ya se han estudiado, porque la frontera sur de México, la frontera con Guatemala, ha sido de gran interés para la comunidad académica. Hay una serie de estudios que vienen a documentar la dinámica de estos flujos. Nosotros, además de, digamos, actualizar los datos de estudios que ya se han hecho con anticipación, ofrecemos un diagnóstico muy puntual con una fuente de datos que nos permite ahondar en las tendencias y en las características de este flujo migratorio, es decir, en el perfil sociodemográfico y cómo es su inserción. Nosotros lo que no fue, digamos, la parte medular de este estudio es el análisis del uso de documentos, es decir, si la población migrante que cruza, en su mayoría cruza casi diariamente, el 72% del flujo, no, mami, ven, lo hace diariamente. En este caso, pues lo que nos interesaba mucho es analizar si el tipo de documento que utilizan, porque si bien es un flujo que usa documentos migratorios en el marco de la ley de migración, los que están, los documentos que existen para ingresar al país, no necesariamente se trata de un permiso para laborar. Es decir, utilizan a veces un documento que tiene otros fines y eso fue lo que a nosotros nos interesó estudiar. Bueno, la mayoría del flujo, digamos, el 62%, como les comentaba, cruza diariamente. De este flujo, una buena parte utiliza un documento para migrar, pero no necesariamente para fines de trabajo. Lo que destacamos, digamos, como parte de las tendencias es que es mayoritariamente compuesto por hombres, el 83% de las y los trabajadores son hombres, y digamos, el resto, que es la composición de mano de obra femenina, se inserta preponderantemente en los servicios domésticos. Juan y yo lo que estudiamos en esta investigación fue los principales cruces de destino en México, en Chiapas específicamente, y el lugar de procedencia es de Guatemala. Entonces,
Aquí encontramos, por ejemplo, el índice de feminidad. En el artículo ustedes podrán profundizar con mayor detalle los principales cruces y en dónde es que hay más mujeres. El principal es el de Malacatana, Tuxtla Chico. Ahí el índice es de 76 mujeres por cada 100 hombres. Y bueno, se caracteriza por el trabajo en los servicios domésticos. Lo que queremos, bueno, destacar es que del porcentaje que usa un documento para ingresar a México, que es casi el 78%, no necesariamente utilizan la tarjeta que es para visitante, trabajador fronterizo, que tiene un costo de 391 pesos. Y nosotros aludimos a que justo por el costo que asume en este caso el empleador, pues quizá no es tan utilizado porque tiene finalmente pues un costo que el empleador tiene que asumir. Lo usa casi el 34%, pero hay un porcentaje es un poco más alto, casi 10 puntos porcentuales más alto, de las personas que utilizan la tarjeta de visitante regional, que bien no tiene este propósito, pues es más utilizado por justo ser gratuita. Lo que nos interesa destacar también es que el 22% de los casos que documentamos nosotros con la encuesta utilizada, que es la MIFSUR, pues no utilizó ningún documento para ingresar al país y es ahí en donde tenemos, pues, digamos que una gran área de oportunidad como gobiernos, pues, de atender. Entonces, si bien el documento reivindica algunas de las tendencias, por ejemplo, pues que el flujo se inserta en su mayoría este flujo de población migrante en las actividades agropecuarias, también en virtud de que el mercado laboral de Chiapas se ha ido diversificando de la agricultura hacia el sector terciario, del comercio y de los servicios principalmente, pues tenemos acá también, que es la diapositiva anterior, pues tenemos un importante, ya un destacado flujo que participa en estas actividades y que responde justo a las dinámicas laborales, pues no solo de la región, sino del país, que ya es crecientemente terciario. Ser un destino turístico de esta naturaleza como lo es Chiapas, pues abre también otras áreas de trabajo para esta población. Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros, Juan y yo, destacamos de esta investigación, pues es repensar la forma en que estos documentos migratorios que expide el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración son utilizados, ya que si bien contamos con diferentes tipos de tarjetas de visados para ingresar al país, pues no se están utilizando de la forma, digamos, conforme a su propósito con el cual fueron diseñados. Entonces, en este marco de evolución, digamos, hacia esquemas de protección a las personas migrantes y también de regulación con base en los esquemas normativos de cada país. En este caso, pues México cuenta con un amplio sistema de regulación, esquema de visas de trabajadores para distintos propósitos. Entonces, nosotros estamos, digamos, con este documento aportando, abonando hacia la integración de elementos de análisis que nos permitan esto, reformular y replantear, pues cómo venimos utilizando los documentos existentes. Entonces, ya sea que se flexibilicen con los que ya contamos, o bien, pues también podemos replantear la necesidad de crear otros documentos para no desvirtuar, digamos, el propósito para el que fueron diseñados. Con esto, pues queremos abonar a la investigación y a los indicadores también que como país estamos comprometidos a dar cumplimiento para la migración ordenada, segura y regular. Yo, pues hasta aquí llegaría con mi presentación. Les agradezco bastante que nos hayan acompañado, que estén conectando con nosotros y pues sin más, creo que voy a cederle la palabra a Gustavo. Hasta aquí llego. Muchas gracias.
Mónica, muchas gracias. Bien, bueno, pues recordarles, hacer énfasis en que estas investigaciones, por supuesto, son, digamos, el resultado de lo que se viene trabajando en el Centro de Estudios Migratorios. Como ya decía yo, el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas. Por supuesto, en este mismo sentido, agradecerle a la titular de la unidad, a la maestra Rocío González Higuera, que nos permita construir diálogo mientras nos encontramos trabajando en la lejanía, y en ese mismo sentido hacer extenso este agradecimiento y este saludo al subsecretario Alejandro Encinas, que también, digamos, está en el marco de todo este proceso que se construye en el Centro de Estudios Migratorios. Como ustedes pudieron darse cuenta, nuevamente recordarles que digamos, la propia frontera sur, que a veces se presenta como ese gran espacio desordenado, con estas dos exposiciones que ya hemos escuchado por parte de Rocío y por parte de Mónica, podemos ver que también es un espacio en el que históricamente han convivido dos estados-nación, un espacio, por supuesto, en el que se han tratado de construir las vías para que se profundice y se construya una migración segura, ordenada y regular, tal como se presenta en el pacto, ¿no? En ese sentido, la idea que propone Mónica, digamos, de profundizar, de ampliar cuáles son las vías a través de las cuales las personas migrantes pueden ingresar de manera regular, no solo en México, sino en todos los estados, son elementos que se deberían profundizar en la política migratoria de todos los países. En este mismo sentido, es que antes de cederle la palabra a Juan Bermúdez, me gustaría plantear dos de las preguntas que ya aparecen en Facebook. Las voy a lanzar y ustedes decidirán quiénes, o quizá pueden participar todos quienes están aquí respondiendo estas dos preguntas, para posteriormente cederle la palabra a Juan Bermúdez e ir, digamos, enfilando ya la presentación y llegando hacia el final. Planteo las últimas las dos preguntas que están. Nos pregunta Gabriela Galicia, ¿cuentan con alguna fuente de datos especializada para basar la política migratoria en evidencia? Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la vía por medio de la cual estas investigaciones pueden orientar la implementación de la política migratoria y mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes? Esta segunda pregunta es de Claudio. También aparece en el perfil de Facebook. Entonces, son dos preguntas, las lanzo para quien quiera responderlas y después cederle la palabra a Juan Bermúdez. Adelante, quien quiera encender su micrófono o alza la mano y le cedo la palabra para evitar tanto desorden. Hola, Gustavo. Hola, creo que viene Graciela y después le doy la palabra a Mónica. Gracias. Bueno, en cuanto al tema de la fuente de datos especializada, nada más comentarles que la Unidad de Política Migratoria en su página web cuenta con la sección de estadística, donde van a encontrar dos boletines muy generales, uno que tiene, digamos, toda la información que se publican de manera mensual sobre diferentes temas que tienen que ver con migración regular y irregular. Uno que es mucho más reciente que que es un boletín de hombres y mujeres, donde van a encontrar algunas estadísticas seleccionadas, diferenciadas por sexo. Y aunado a esto van a encontrar una serie de herramientas gráficas, incluyendo mapas de temas que nos parece que son como en algún momento foco de la política. Entonces, en esta sección van a poder localizar la estadística que está disponible en la página de la UPM. Y la otra, muy rápido, de cómo estos estudios podrían orientar la política pública. Y es una cuestión muy sencilla de tú no puedes hacer política pública si no tienes el conocimiento del contexto en el que estos movimientos se están dando y cuáles son las necesidades y cuáles son
los huecos que han dejado acciones anteriores. Entonces, me parece que una parte importante es que estas investigaciones están justo montadas sobre esa parte que es tratar de conocer el fenómeno en toda su complejidad, porque nunca lo acabamos de conocer y siempre hay nuevos movimientos. Y la otra es que justo identifican parte de esas carencias o digamos, le llamámosle áreas de oportunidad en la que se puede fundamentar la política pública. Me parece que eso es esencial en todos los documentos que se han presentado en esta revista. Yo la dejaría hasta ahí, Gus. Gracias. Bueno, yo voy a complementar justo lo que acaba de comentar Graciela. Con respecto a las fuentes, están las estadísticas oficiales, también les invitamos a consultarlas en la página. Justo Graciela es la directora de estadística y a su cargo está toda la concentración de estas fuentes de datos que son la estadística oficial del Gobierno de México. Pero también contamos con una encuesta especializada que a cargo de la Secretaría de Gobernación con otras instituciones de gobierno y en colaboración también con la comunidad académica a través del Colegio de la Frontera Norte. Tenemos la fuente que es especializada en este observatorio de flujo migratorio, la encuesta sobre migración en la frontera norte y la encuesta sobre migración en la frontera sur de México, EMIF Norte y EMIF Sur, y viene a complementar bastante bien digamos, los datos de la estadística oficial a través de los registros administrativos. Entonces, nuestros principales insumos, además de otras fuentes que también permiten investigar sobre el fenómeno migratorio, pues estas son las fuentes primarias que utilizamos y que están disponibles también en los sitios electrónicos. Y con respecto a la segunda pregunta, que también agradecemos mucho, sí, claro, lo que nosotros como Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas, hacemos, la visión y la misión de esta unidad, pues es aportar, bueno, en específico en el área donde nosotros nos encontramos trabajando, que es el Centro de Estudios Migratorios, pues nuestro trabajo justo es presentar información sólida, puntual, y muy, digamos, oportuna al momento, porque como saben, la migración es un fenómeno multicausal y que tiene un dinamismo bastante acelerado, sobre todo en México, que es un país en donde convergen prácticamente las cuatro grandes dinámicas de la migración. Entonces, tenemos nosotros como gobierno pues el reto de presentar información puntual para que las y los tomadores de decisiones tengan elementos a la mano, a su alcance, en este caso pues la Secretaría de Gobernación, para tomar decisiones, para diseñar políticas y para dar a conocer los principales aspectos del fenómeno migratorio. No sé si alguien más quiera participar, Rocío o quizá Juan, o quizá Juan después de su participación pueda abonar aún más a estas preguntas y las que se vayan acumulando. Adelante, Rocío. Sí, bueno, además de lo que ya se mencionó anterior, de cierta forma también es importante resaltar que con estas coyunturas, también con estos procesos de cambios dentro de la dinámica migratoria, porque no podemos hablar de una migración de los 70s a los 80s o a los 2000, siempre va a estar cambiando. Entonces es necesario conocer los contextos históricos, las dinámicas económicas, también de carácter fronterizo, para también generar insumos que puedan detonar en la toma de decisiones, como señalaban, pero al mismo tiempo también impulsar o ver cuáles son algunas de las estrategias que ya se han implementado, cuáles han funcionado, cómo se ha ido desarrollando la propia política migratoria y cómo esto también puede dar respuestas, sobre todo desde una perspectiva no solamente multidimensional, sino también multiregional y también observar estas
formas en que incluso las acciones locales que se pueden dar en algunos estados tienen relación con las acciones federales y al mismo tiempo también generar procesos de colaboración entre distintos niveles de gobierno y también que sea de carácter multiactoral. Gracias. Bien, bien, muchas gracias. Quizá en este momento sea conveniente, por supuesto, recordarles que la conducción de la política migratoria es tarea de la Secretaría de Gobernación y en este mismo sentido la tarea pasa por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Unidad de Política Migratoria, ¿no? En este sentido, dentro de la Unidad de Política Migratoria, el Centro de Estudios Migratorios es digamos, la entidad, el ente encargado de realizar precisamente estos análisis, estas investigaciones y, por supuesto, procesar la información estadística en materia migratoria para contribuir con la construcción de políticas públicas en esta materia, por supuesto, dando el mayor impulso a que, o digamos, promoviendo y respetando en todo momento los derechos humanos de los y las personas, perdón, de las personas migrantes. En este sentido, pues bueno, la idea es que espacios inclusive como este nos ayuden a construir, a dialogar con quienes estén interesados en el fenómeno migratorio. Y para continuar precisamente con este diálogo constructivo, le cedo la palabra a Juan Bermúdez, también colaborador del Centro de Estudios Migratorios, que en el número 4, que recién se presenta en el mes de abril, presentó la investigación Análisis sobre los eventos de presentación y devolución de personas migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración entre 2011 y 2019. Adelante, Juan. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Antes que nada, también quisiera abonar a las preguntas que nos estuvieron mencionando el público que nos está viendo, que la revista Movilidad es también ese esfuerzo por presentar una política pública muchísimo más integral y que se vean los estudios hacia la población. Este es un medio de comunicación que tenemos como institución junto para llegar a la población, para llegar a la sociedad. Entonces, tener este tipo de publicaciones no solamente hace un diálogo muchísimo más eficaz con las personas que están viviendo la política afuera y con nosotros como institución. Entonces, este esfuerzo creo que es muy loable y lo vamos a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario, porque lo importante es el ejercicio de la comunicación. Y mientras este tipo de conferencias y con las publicaciones, esperemos que este esfuerzo se siga multiplicando. Entonces, pues sin más, también quisiera agradecer a todo el grupo que está trabajando en el Centro de Estudios Migratorios, al área de comunicación, a Rubén Chávez por las fotografías de este número. Creo que las fotografías de este número me parecieron muy buenas y engalanan mucho la publicación. Básicamente, pues no voy a demorarme mucho. Mi trabajo y me enorgullece estar como el primer articulista, es el análisis sobre los eventos de presentación y devolución de personas migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración entre 2011 y 2019. Es importante aclarar que para llevar a cabo este ejercicio estadístico se utilizó la información oficial presentada en la página de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas. Entonces, por lo que invito a las personas a consultar esta página. Esta información, la estadística migratoria, se construye con base en los registros administrativos del INM. Mi artículo analiza la relación entre el número de eventos. Voy a poner la presentación, que se me está olvidando. Presentación. Espero que ahorita... La foto de Rubén Chávez, que engalana nuestro número 4. Antes que nada quisiera definir algunos conceptos. Lo que estamos analizando son eventos. ¿Qué quiere decir un evento? No son personas. Es decir, que una persona puede haberse presentada una o dos veces más ante el Instituto Nacional de Migración o pudo ser devuelta una o dos veces más en el transcurso del año, en el transcurso del mes. Pudo haber sido presentada en 2017, pudo haber sido presentada en 2019. Una persona pudo haber sido devuelta en 2017 y luego siendo devuelta otra vez en 2020. Entonces, aclaremos una cosa. Estos son eventos.
no se hace relación a personas. También me gustaría definir qué se entiende por presentación. Como lo están viendo, es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración, mediante el cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia de retorno. Y por devolución, hay de dos modalidades. A los extranjeros deportados a sus países de origen que no observaron las disposiciones contenidas en la ley de inmigración, están los artículos de la ley de inmigración en la presentación, y a las personas migrantes de 18 años y más que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen. También entran los menores de 18 años devueltos, según lo previsto en los artículos 111, 115, 112, 118 y 119 y 120 de la ley de migración. Aclarando esos términos, me gustaría que viéramos la gráfica. En la gráfica hay que para entender la gráfica hay que considerar dos elementos. Primero, que la mayoría de las personas devueltas son antes presentadas ante el INM. Y si consideramos que el INM debe resolver la situación migratoria de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación, y que por diversas circunstancias este alojamiento se podría extender o esta resolución se podría extender hasta un mes, el tiempo entre la presentación y la devolución en su mayoría no supera máximo un mes, por lo que la serie de los devueltos con respecto a los presentados guarda una gran relación entre sí. Entonces, al considerar todos estos elementos, se deduce que la trayectoria más común para las personas que fueron presentadas fue la devolución, antes que la regularización migratoria, haciendo del binomio presentación-devolución la trayectoria más común para alguien que fue presentado. Podemos ver en las columnas, por ejemplo, en 2011, estas columnas es la brecha, es decir, el espacio entre los presentados y los devueltos. Es una división entre, por ejemplo, para 2019, entre 186,000 presentados menos 141,000 devueltos. La suma total nos da 45,000 eventos. Esta diferencia es lo que yo llamo brecha. ¿Qué es lo que está significando esta brecha? Esta brecha significa que nos habla de un incremento en las trayectorias de los migrantes. Es decir, nos habla de un incremento diferente al binomio presentación-devolución. ¿Qué quiero decir con eso? Que no todas las personas que fueron presentadas están siendo devueltas. ¿Por qué? Porque están encontrando canales de regularización migratoria para prolongar su estancia en México o para poder salir del alojamiento. El documento analiza con mayor especificidad por qué en 2019 se incrementó esta brecha. Es decir, se incrementaron otras trayectorias diferentes al binomio presentación-devolución. Este análisis se realiza con la encuesta sobre migración en la frontera sur, utilizando la estadística migratoria y con datos de la COMAS. ¿Por qué utilizó estos datos? Para explicar el incremento de esa brecha. Porque esa brecha está relacionada con la mejora en los procedimientos y trámites migratorios, así como con una adecuada asistencia a las personas en las estaciones migratorias, una mayor vigilancia por miembros de la sociedad civil, así como el ejercicio del derecho al refugio. Conclusión. Al proporcionar una mayor información sobre sus derechos a las personas migrantes, se refuerzan las vías para ejercerlos y el respeto a las leyes nacionales. Por extensión, la regularizar su situación migratoria o ejercer el derecho a la solicitud de refugio se incrementa, se convierte en una opción real y no en un derecho ignorado, por lo que esperamos que en futuros años esta brecha, la que estoy hablando en la gráfica anterior, esta 45,000, se sigue incrementando. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que hay formas distintas, más allá para los presentados, que la devolución. Y en general, en el artículo exploro las causas y las estadísticas que originan esta brecha. Entonces, básicamente yo lo dejaría ahí, Gustavo. Te comparto para finalizar. Te cedo la palabra, Gustavo.
Bien, pues muchas gracias, Juan. Un interesante artículo que nos presenta, digamos, cuáles son verdaderamente, digamos, en números, qué es lo que, qué es lo que está pasando en el caso mexicano con las personas que son presentadas ante la autoridad migratoria por no acreditar una situación regular en nuestro país. Parece que las cosas se están verdaderamente diversificando y que encontramos, digamos, otros espacios en el que las personas pueden encontrar procesos de documentación alternativa al solo, o digamos, alternativa al solo hecho de ser devueltas a sus países de origen. Para continuar con esta presentación, me gustaría hacerles dos preguntas más. La primera es, ¿dónde se puede consultar más material sobre el tema? Esta la plantea Sid Aguilar y la otra que la pregunta la hace Juan D. ¿De qué manera el acceso a documentos migratorios apoya al Pacto Mundial sobre Migración y a una política migratoria con enfoque de derechos humanos? Sid pregunta sobre más fuentes o sobre más material de consulta y la otra es sobre cómo se apoya con estos, con el acceso a documentos al pacto y a una política migratoria con enfoque de derechos. Quien guste contestarla, adelante, puede abrir su micrófono. Pues bueno, Gustavo, pues digo, todas nuestras investigaciones también. Escucho un eco. ¿Listo? Listo. Todas nuestras investigaciones están referenciadas. Entonces, conforme uno va viendo la revista de movilidades, también puede ver buscando las referencias que están en el mismo artículo. Entonces, el movilidades puede ser una entrada hacia un terreno de muchísimo más fuentes referenciadas, porque nosotros nos apoyamos de investigaciones internacionales, de investigaciones nacionales. Entonces, por eso hablo de este esfuerzo de la revista Movilidades también es una ventana hacia otras fuentes de información. Entonces, cada uno de los artículos tiene un link o tiene la referencia exacta de donde nosotros estamos tomando la información. Y eso les puede ayudar muchísimo a los que nos puedan leer sobre dónde buscar información. Mónica. Bueno, me gustaría también responder un poco, bueno, parte de las dos preguntas en complemento a lo que dijo Juan. Muchas gracias por sus intervenciones, para nosotros son de gran utilidad. Bueno, la primera muy fácil, en donde pueden encontrar más material en la página de la Unidad de Política Migratoria. Ahí se encuentran los sitios en donde pueden encontrar no solo esta revista, sino todas las demás publicaciones del Centro de Estudios Migratorios en el área de investigación, en el área de difusión y en el área de estadística, pues obviamente están las estadísticas oficiales. Contamos con mucha información que puede ser de interés al público. Con respecto a la segunda pregunta de cómo apoya el uso de documentos migratorios, bueno, el pacto, el espíritu del pacto es justo, la meta es llegar a una migración ordenada y regular. Y esto es importante porque en México tenemos una gran cantidad de flujos migratorios de tránsito que no están documentados, tratan de pasar inadvertidos por el país para pues, no ser objeto de devolución a sus países de origen. Sin embargo, esto lo que, digamos, el no ser visibilizados, los flujos migratorios, pues obstruye también la manera y la reacción que tienen los gobiernos para atenderles y proveerles condiciones óptimas en su situación migratoria, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque son las metas no solo de México como un país, sino del pacto y de de los compromisos que tienen los países en este pacto, porque tanto los países de expulsión como los de recepción, de tránsito, pues tenemos esa obligación, ese compromiso de velar por la protección de sus derechos. Este gobierno ha sido muy enfático en cuidar, en velar y en proteger, garantizar los derechos de las personas migrantes
Sin embargo, para poderlo hacer, pues necesitamos visibilizarlos y necesitamos orientar estos flujos hacia la documentación, hacia la regularización. Y no solo con esto es que tenemos el compromiso de proteger los derechos de las personas migrantes, no es así. Sin embargo, digamos que son cosas que van en paralelo, una no condiciona a la otra, pero el propósito de nuestro trabajo pues es orientar hacia la documentación de los flujos, pues porque en esa medida tendremos mejores condiciones y manera de reaccionar los gobiernos hacia la migración segura. Yo les invito a conocer más de esta y otras publicaciones en nuestros números de la revista Movilidades, y también contamos con otros temas, otro tipo de publicaciones que también pueden ser de utilidad para el público especializado. Hasta aquí yo dejaré mi intervención por si alguien más quiere participar, y les agradecemos mucho sus preguntas. Bueno, complementando lo que mencionaba Mónica, además de toda la información que tenemos disponible vía electrónica, también tenemos en el Centro de Estudios Migratorios una biblioteca, y la particularidad de esa biblioteca es que justo está especializada en bibliografía sobre movilidad e inmigración internacional, que hay pocos centros, no es una biblioteca con temas genéricos, sino con el tema específico, y que está justo en las instalaciones de la unidad, ahorita cerradas por el tema de contingencia, pero esta biblioteca también tiene documentos digitales a los que pueden acceder, y es parte del acervo que tiene la UPM-RIP. Y como complementando lo que decía Mónica de cómo esto ayuda o se vincula con el pacto, en esencia estamos hablando de flujos regulares y ordenados. Y para que sean regulares y ordenados es necesariamente la documentación de las personas migrantes. Obviamente este es un esfuerzo que no solamente depende de un solo país, sino depende de todos los países, en la medida en que ellos vayan orientando a sus propios ciudadanos a adquirir los documentos e ingresar a los países por la vía regular. Pero también hay que recordar que en esencia la ley de migración en México provee de derechos a estos migrantes independientemente de su condición migratoria, es decir, cualquier persona en situación irregular tiene derecho a acceder a la salud y a la educación. Sin embargo, hay otras cuestiones que per se no están vinculadas a la garantía de ese derecho, como es el tema de la extorsión. Entonces, es un migrante en situación irregular tiene mayor probabilidad de ser extorsionado por autoridades a los diferentes niveles, porque eso no es, digamos, no es algo que no se sepa, que sucede a nivel ya de la operación en el territorio, pero una persona que está documentada obviamente es un sujeto menos probable de esta extorsión. Entonces, me parece que el tema de la documentación no solamente ancla al acceso a servicios y el respeto de derechos humanos, sino también en qué situaciones los deja o hace menos vulnerable su situación, y en este caso es por ello que el tema de la documentación es algo central para mantener estos flujos, si no bien ordenados en el caso de la migración irregular, sí documentados, que cierre la puerta a otra serie de violaciones de derechos humanos que se cometen no solamente en territorio mexicano, sino en los territorios por los que estos migrantes transitan en su vía para llegar a Estados Unidos. Entonces, me parece que es central no solamente por el tema de garantizar, sino también por el tema de limitar otro tipo de extorsiones y de vejaciones en contra de las personas migrantes. Yo dejaría hasta ahí mi comentario. Bien, muchas gracias por sus intervenciones. Hay una pregunta más. Antes de pasar a esta pregunta, me gustaría también comentar con el público que nos está siguiendo desde Facebook, que por supuesto en la página www.politicamigratoria.gov.mx es donde ustedes podrán encontrar
la totalidad de las publicaciones electrónicas que se realizan en la unidad. En este mismo sentido, recordarles que otros dos de los esfuerzos del Centro de Estudios Migratorios para desarrollar investigación y política pública con evidencia, además de movilidades, hay otras dos revistas. La otra revista se denomina Rutas, estudios sobre migración internacional y movilidad, y la última es Contextos. En este sentido, ya hay hay dos publicaciones de la revista Rutas. En la revista Rutas, el primer número es sobre migrantes extracontinentales y extrarregionales, y el segundo número, que recién se publicó, sobre los fallecimientos de personas migrantes a lo largo de la ruta migratoria. Esta última investigación se construyó con base en datos del Missing Migrant Project, que trata de ubicar las defunciones de estas personas. Lo que hizo la unidad o el Centro de Estudios Migratorios fue tratar de georreferenciar y sistematizar estos datos. Y por último, en este mismo sentido, en la revista Contextos se presentó una investigación mucho más amplia sobre la migración interna por causa de violencia o inseguridad, en el que ustedes podrán encontrar un análisis sobre los contextos sociopolíticos de los 5 estados que presentan una mayor migración interna por causa de violencia o inseguridad. Ya para ir cerrando, plantearé la última pregunta. Le cederé la palabra a los participantes por si quieren, digamos, no solo responder la pregunta, sino ir agregando algo hacia el final. Planteo la pregunta, la responde quien decida, quien alce la mano, quien abra el micrófono, y posteriormente, digamos, vamos a hacer una última ronda de participaciones, sobre todo para saber cuál es, digamos, su idea de cómo se está construyendo precisamente esta revista y, por supuesto, cómo se convierte en sustento de la política pública en materia migratoria. La última pregunta que presento es de Nicéforo Delgadillo, y dice Nicéforo: el documento migratorio es de vital importancia para tener una migración regular y ordenada. Sin embargo, cada documento tiene un fin, y el artículo Dinámicas Laborales evidencia que se está utilizando la TBR, es decir, la tarjeta de visitante regional, para internarse en el país con el fin de laborar, lo cual hace que aumente la vulnerabilidad de las personas migrantes, pues hace que no tengan herramientas jurídicas para evitar que se les violen sus derechos laborales. Y plantea su pregunta: ¿han identificado por qué las personas deciden tramitar la TBR y no la TF, es decir, la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, a sabiendas de que su objetivo es trabajar? ¿Qué acciones se están realizando para revertir este fenómeno? Les cedo la palabra. Bueno, creo que me corresponde a mí responderla, pero si alguien más desea también participar. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo justo lo comentaba en la exposición, es que se desvirtúa el uso y es muy atinada la pregunta en términos de si estamos conscientes de que se usa para un propósito distinto al que tiene la tarjeta de visitante regional. Y justo ese es el problema, que no solo o sea, no solo para el Estado mexicano es más difícil atender las demandas en términos de protección, sino que la persona migrante también se encuentra en una situación más vulnerable al no estar en el marco jurídico para desempeñar las actividades económicas y por las cuales en muchos casos deben ganar un salario. También hay que decir que en otros no reciben un salario en monetario, pero sí en especie. Justo lo que consideramos Juan Bermúdez y yo, que somos los coautores, es que el costo, digamos, no tenemos muchos elementos para poder decir que se trata específicamente del costo, pero todo orienta hacia allá, porque el uso de una tarjeta contra otro se ha disminuido el uso de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, se redujo en casi 15 puntos porcentuales desde que se emite, porque justo tiene un costo de casi 400 pesos que asume el empleador. Entonces, si por cada trabajador esta cantidad de dinero se tiene que erogar, pues digamos, es un
Una variable que hay que tomar en cuenta para cuando se analiza el tema del uso de tarjetas. Ese es la gran diferencia. La tarjeta de visitante regional, pues al ser gratuita, es mucho más fácil de acceder a este documento porque pues, tiene la gran diferencia de ser gratuita. Nosotros analizábamos también el porcentaje de personas que no usan un documento, que es bastante considerable, un 22%. Y ahí los cruces de variables que hicimos es que es predominantemente gente muy joven, son migrantes muy jóvenes quienes no lo utilizan, y pues justo queremos dar continuidad a esta investigación en el marco de un proyecto más amplio, institucional y también interinstitucional. Estaremos orientando digamos, hallazgos hacia seguir profundizando por qué no se utiliza y también cómo proponer medidas para hacer uso de los documentos. Porque, insisto, y como bien nos lo plantean en la pregunta, pues juega dos papeles muy importantes el uso de la tarjeta, tanto para quien para el empleador como para la persona. Entonces, en el marco de una regulación también estaríamos dejando fuera, en caso de no usar documentos, pues los derechos laborales. Entonces, por eso insistimos en la necesidad del uso y en fomentar el uso adecuado de las tarjetas conforme al fin y los beneficios que tiene cada una de ellas. Y gracias. Hasta aquí dejo por ahora el comentario. Complementando lo que decía Mónica, en este tema del uso de los documentos migratorios tiene ya un referente de análisis bastante más largo y en el que se ha estado tratando de ubicar cuál sería la alternativa. Y una de las cuestiones básicas para que estos trabajadores migrantes en la frontera sur no accedan a la tarjeta de trabajador fronterizo, en esencia tiene que ver con la carta del empleador. Hay un requisito que es que para que te den la tarjeta necesitas que quien te va a emplear te extienda el documento migratorio. Eso no es problema entre la gran mayoría de los que van a trabajar a las fincas migratorias, pero sí lo es sobre todo en aquellos que no entran por estos grandes finqueros, sino que van a trabajar a el sector servicios y básicamente está unado al tema de las trabajadoras domésticas. Entonces, si bien se ha identificado en el registro administrativo algunos casos de mujeres que van al servicio doméstico cuyos empleadores sí les emiten esta carta, en su inmensa mayoría esa carta no existe. Entonces, mientras ese requisito no sea cubierto, obviamente no pueden adquirir la tarjeta de trabajador fronterizo. Y para minorar el costo, lo que se hizo fue que en la Ley Federal de Derechos se emitió una exención al pago para quienes tramitaran la comprobación de ingreso menor a un salario mínimo. Entonces, el otro tema que tienen que sortear quienes, digamos, tienen la carta del empleador es adquirir la carta o la constancia de percepción de salarios mínimos para evadir el costo de la tarjeta migratoria. Entonces, me parece que es una situación ahí como un tanto intrínseca que ya hemos estado analizando desde varios aspectos y se ha estado tratando de analizar cuál pudiera ser la alternativa, porque digamos que flexibilizarla en términos de la tarjeta del empleador, de la carta del empleador, tendría sus implicaciones en otros sectores. Entonces, pues la unidad ya desde hace un par de meses y de años ha estado sobre este tema tratando de averiguar cuál pudiera ser la alternativa sin afectar, digamos, todo lo que hay alrededor y que tiene que ver con la regulación de la migración en México. Entonces, ese sería mi comentario sobre la pregunta. Bien, muchas gracias. Me envían una pregunta
a través de WhatsApp, que me gustaría de cualquier forma presentarla ya como la última, específicamente me parece para el trabajo de Juan Bermúdez, y dice la pregunta, se mencionó que la brecha entre presentaciones y devoluciones puede deberse a que hay una diversificación de trayectorias migratorias, pero se tiene conocimiento de que en realidad muchas personas han decidido seguir su camino para llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué su interés no es residir en México y en otros casos? Las personas que han visto truncada esa posibilidad han buscado la forma de regresar por sus propios medios a sus países de origen. ¿Cómo se podría identificar si la brecha existente realmente se debe a un mayor acceso a la información o como consecuencia del abandono de procedimientos migratorios para regresar por sus medios al país de origen? Pues, Gustavo, digo, no hay una respuesta única. Siempre hay, las respuestas son múltiples. Entonces, en el mismo artículo se debate esa misma postura. ¿Por qué? En el artículo se muestra una gráfica de cómo ha ido incrementando la notificación de derechos hacia las personas migrantes que están siendo presentadas en las estaciones migratorias. Pero vemos que este incremento no es lo suficiente para que esa brecha sea tan grande. Te voy a poner un ejemplo, Gustavo. En 2000, si tengo el artículo aquí en la mano, aquí lo tengo. En 2016, el 95% de las personas no se les informaba sobre su derecho a petición de asilo o protección o refugio. El 95% de todas las personas en las estaciones migratorias. Actualmente ese porcentaje se incrementó en 2019 al 31%. Es decir, todavía tenemos una deficiencia del 70%. ¿Por qué deficiencia? Porque en teoría a todas las personas se les tendría que decir que tu derecho, su derecho a petición de asilo o protección o refugio. Entonces, esa es una parte. Luego, la cuestión del tránsito es una cuestión que genera muchísimo controversia porque en México no hay una categoría de tránsito. En México todos los migrantes se les debe tratar de la misma manera, independientemente de si van a Estados Unidos, si quieren entrar a México. No es la cuestión de tránsito, visa de tránsito, derechos especiales para las personas en tránsito no existen en México. De hecho, la cuestión tránsito no, aunque es un fenómeno migratorio, no está contemplada en sí como una cuestión de visa o como una cuestión de algún registro administrativo. Entonces, todas las autoridades, independientemente de cuál sea la intención del migrante, deben de aplicar los mismos protocolos para todas las personas. Entonces, si la persona utiliza su derecho a solicitar petición, asilo o protección de refugio, eso no debe estar condicionado por si quiere ir a Estados Unidos o se quiere quedar en México. Todas las personas que están siendo presentadas se les debe presentar ese derecho. Que las personas después de que salen de las estaciones migratorias y vuelven a intentar entrar a Estados Unidos, esto también ha diversificado las trayectorias migratorias. Es decir, una persona que solicitó asilo o protección de refugio sale, luego vuelve a intentar ir a Estados Unidos y es detenida en Estados Unidos, es detenida en Estados Unidos, luego pide una solicitud de refugio allá, es de vuelta para acá, no sigue algún protocolo, es de nuevo presentada ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, eso es lo que hablamos de diversificación de trayectorias. No solamente que la persona llegue y sea de vuelta, sino ahora la persona puede llegar, solicitar refugio, regularizar su situación migratoria, pero si no sigue los estándares conforme a la ley, esta misma persona puede ser de nuevo presentada y de nuevo puede ser devuelta. Entonces, creo que la diversificación de las trayectorias migratorias es bueno, porque nos habla que se están aplicando cada vez más los derechos hacia los migrantes. Creo que ahí lo dejaría, pero los invito a seguir leyendo el artículo. Bien, pues muchas gracias a todas, muchas gracias a Juan. Para ir cerrando, me gustaría que cada una de ustedes pudiera tomar la palabra un minuto y digamos que nos dijeran hacia dónde ven, digamos que van estos artículos, este trabajo de investigación. A veces
se cree que hay una distancia precisamente entre la construcción de la política pública y la investigación, ¿no? Y sin embargo, ustedes el día de hoy han hecho énfasis, han hecho patente que no puede haber política pública sin investigación, sin evidencia. Entonces, la pregunta, digamos, para ir finalizando sería decirles, ¿cómo ven sus investigaciones en el marco de la construcción de las políticas públicas? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo contribuyen? Y hacia dónde, sobre todo, les gustaría seguir enfocando las baterías en este proceso de investigación para la construcción de política pública en materia migratoria. Si les parece, vamos en este orden como ustedes aparecieron. Primero Graciela, después Rocío, Mónica y por último Juan Bermúdez. Gracias, Gustavo. Bueno, nada más reforzar lo que dije en la pregunta inicial que nos habían hecho. Estas investigaciones lo que te permiten es encontrar esas áreas de oportunidad y conocer el fenómeno migratorio. Y como ya lo mencionaron mis compañeros y compañeras, esto es un fenómeno complejo. Estos artículos y estas investigaciones están escritas en un momento determinado y bajo contextos en ese momento. Y en este sentido, y dada la dinámica de la movilidad y la migración internacional, sabemos que estos contextos van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, hay muchas de nuestras investigaciones que por supuesto tienen continuidad en un contexto diferente, pero sigue siendo el mismo tema. Y en ese sentido, me parece que estas áreas de oportunidad que ya encontramos pueden ser detonadas en un siguiente análisis para complementar lo que ya se tenía y seguir actualizando como esta parte del fenómeno migratorio, obviamente con vistas a encontrar alguna solución que, si bien no puede ser integral y no va a ser una solución completa, va a ser algo que le dé atención a este fenómeno migratorio por la misma dinámica que presenta, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión de hacia dónde va tiene que ir hacia allá, hacia mantener la identificación para modificación y evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Ese sería mi comentario. Gracias. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Bueno, varios elementos también que serían importantes resaltar es que la generación de este tipo de información genera también un diálogo, una interacción entre la información de carácter cualitativo y cuantitativo, que esto a la vez nos permite también generar comunicaciones desde diferentes áreas, ¿no? Con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, con los propios gobiernos locales y al mismo tiempo generar ciertas condiciones de articulación y también de identificación de necesidades, un elemento clave que es para el diseño de la política pública. Otra característica es que también este tipo de informaciones nos permiten generar y contribuir en los distintos procesos de lo que es el proceso de la política pública, desde, como decía, desde su diseño, pero también su evaluación, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, o introducir nuevos enfoques, como en este caso, en una de las preguntas se mencionaba, ¿no? El tema de la perspectiva de derechos humanos, que es fundamental para el desarrollo y la guía de la política migratoria, pero también la atención, por ejemplo, a niños, niños y adolescentes, o la que es cuestión también del enfoque etario, o por otro lado también el enfoque de género, de estas características y estos procesos migratorios que se dan no solamente de hombres, mujeres, sino de los otros grupos, y que al mismo tiempo también nos permite generar elementos que también pueden establecer o impulsar acciones en el tema de la comunicación, en el tema de difusión, y por otro lado también seguir advirtiendo riesgos y al mismo tiempo interactuar con otro tipo de agencias, como son la propia OIM o por otro lado también Población y División de las Naciones Unidas, y también seguir promoviendo, ¿no? El desarrollo de diferentes instrumentos de medición para también poder ir detectando áreas de oportunidad, como lo han mencionado, pero también ciertas también debilidades y también algunas fortalezas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Moni y posteriormente Juan Bermúdez. Gracias.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues yo creo que han dicho ya bastante mis compañeras. Agregaría que eh, el hecho de hacer bueno, de la investigación que hacemos nosotros en el Centro de Estudios Migratorios obedece siempre a un propósito gubernamental, desde la visión del Estado mexicano. Esto es, hacemos documentos sí de investigación, pero no hacemos cosas que sean de utilidad al momento, diagnósticos puntuales en corto tiempo. Digamos que tenemos una lógica de metodológica y de procedimientos bastante enfocada a la perspectiva de gobierno. Entonces, lo quiero ligar esto como a la pregunta, hacia dónde lo vemos? Pues hacia donde se dirija hacia donde nos lleva las necesidades y la propia dinámica de la migración es hacia donde nosotros vamos dirigiendo las investigaciones. A diferencia, por ejemplo, de otros espacios como el académico, en donde hay un tiempo de planeación mayor y de profundidad en los temas, nosotros tenemos que hacer todo esto en un corto tiempo porque nuestra lógica es eso, justo presentar y poner las evidencias con datos empíricos, con evidencias sólidas, la información que se requiere para nuestro actuar gubernamental, pero también para atender y dar cuenta a los compromisos que como país México tiene en el marco de instrumentos internacionales y digamos, no solamente de los últimos pactos firmados, sino de todas las convenciones en distintos temas que México ha ratificado, no solamente y que cruzan con el tema migratorio, es decir, no solamente instrumentos enfocados a las poblaciones migrantes, sino con cruces, como lo comentaba bien Rocío, con otros grupos, siempre tenemos en cuenta la perspectiva de género, cómo afectan los procesos migratorios a mujeres y a hombres, y hacia allá es a donde queremos yo creo que dirigir las investigaciones, atendiendo a las poblaciones, a niños, niñas y adolescentes, no acompañados sino acompañados, es decir, tenemos en un campo de acción amplio, tenemos la dirección es hacia donde se requieran. México pues tiene todas las variantes de la migración y los retos pues son mayores. Entonces, la forma en que hacemos nuestras publicaciones, en que la lógica de las revistas, pues es eso, es hacer análisis de coyuntura, pero también dar, sin perder de vista, las grandes tendencias y los análisis que se han realizado desde años atrás, tener el pulso de la política migratoria. Entonces, hasta acá yo dejaría para dar la palabra a Juan. Bueno, gracias, Mónica. Yo nada más para terminar, darle gracias al público. Les recuerdo que la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas es es una institución de reflexión en donde las opiniones tanto de sociedad civil, de los mismos migrantes, de otros órganos de gobierno, están todas conjugadas y es un foro en donde se discuten las ideas. Entonces, es un ejemplo la revista Movilidades porque permite discutir todas esas ideas que ya hemos venido integrando hacia el público. Entonces, compartir lo que nuestras investigaciones con el público, creo que es la principal herramienta. Creo que si una institución que no tiene medios de comunicación con las personas a las que les interesan, su trabajo no está sirviendo. Entonces, yo les doy muchísimas gracias por esta oportunidad y les pido, espero que les guste muchísimo la publicación y pues nos vemos para la próxima. Gracias. Gustavo. Bien, pues estamos prácticamente cerrando. Agradecemos a todos los que siguieron la transmisión a través de Facebook. Gracias a mis compañeros y compañeras, a Juan, a Rocío, a Mónica, a Graciela. Gracias por presentar sus investigaciones, por hacerlas públicas, aunque por supuesto, como todos los datos que se generan en la Unidad de Política Migratoria, estos datos son públicos, pueden acceder a ellos a través de la página, nuevamente la repito, www.politicamigratoria.gov.mx, acceder no solo a la revista Movilidades, sino a toda la información que existe en materia estadística
estadística, los boletines y por supuesto a estas otras dos publicaciones que ya comentaba, a rutas y a contextos, que son de verdad un esfuerzo de toda la unidad y especialmente del y especialmente del Centro de Estudios Migratorios. Agradecerles nuevamente que sigan, que hayan seguido esta transmisión y solamente un aviso, decirles que los datos estadísticos, en este caso, los datos estadísticos ya están prácticamente hasta abril, ya están disponibles en la unidad, así como el resto de los documentos e información que ya les había mencionado. Solo para cerrar, decirles, por supuesto, que en la unidad de política migratoria la idea es analizar la migración internacional y la movilidad humana, por supuesto, desde un enfoque histórico, pero esto también tiene una dimensión coyuntural a la que hay que seguirle, el paso, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar de manera diacrónica y sincrónica para poder realizar un análisis claro y conciso de cuáles son las dimensiones y sobre todo cuál es la dinámica migratoria que tenemos en nuestro país. El objetivo, por supuesto, es visibilizar cuáles son las problemáticas y como ustedes se habrán dado cuenta, lo que se realiza en el Centro de Estudios Migratorios es, como decía ya Juan Bermúdez, es una ventana hacia qué es lo que está pasando y lo que hacemos es tratar todo el tiempo de trabajar con base en la complementariedad de fuentes y bajo un enfoque interseccional, etario, de género, ¿no? Para tratar de generar la mayor evidencia para la construcción de la política pública en materia migratoria. Pues muchas gracias a todas y todos. Agradecer nuevamente al subsecretario Encinas, a la titular de la Unidad de Política Migratoria, la maestra Rocío González Higuera. En este mismo sentido, decirles que pueden seguirla a través de Twitter, a través del Twitter es @Rocío González H8. Pueden seguirla ahí podrían tener mayor acceso a la información también que se genera en la Unidad de Política Migratoria. Y no olviden la página, no olviden la publicación. Seguirles, recordarles, por supuesto, y esto es muy importante ya para estar cerrando, las publicaciones de la Unidad de Política Migratoria, del Centro de Estudios Migratorios. Por supuesto que siempre están en diálogo con el resto de las personas que analizan este fenómeno. Y recordarles también que si ustedes quieren participar en alguna de estas revistas, están abiertas a la participación del resto de las personas interesadas en este fenómeno. Pues bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, hasta luego.